En este vídeo vamos a demostrar mediante un ejemplo el método de resolución de circuitos en régimen permanente sinusoidal. Para ello trabajaremos el circuito de la figura en el que nuestro objetivo será calcular la tensión que cae en la bobina que denotaremos por VL en función del tiempo. Bien, para ello observamos lo primero que en nuestro circuito tenemos dos generadores, un generador JDT de corriente y un generador EDT de tensión, y que la expresión analítica de esos generadores pues viene dada por una función sinusoidal. Son generadores sinusoidales cuya expresión general es de la siguiente forma: A sub 0 por el seno de omega sub 0 t más teta 0, en el que omega sub 0, la frecuencia angular o la pulsación de las funciones sinusoidales, en este caso es la misma en ambos casos y viene dado por 10 a la 6 radianes por segundo. Bien, cuando la pulsación de todas las excitaciones sinusoidales es la misma, nosotros sabemos que todas las tensiones y todas las corrientes serán funciones sinusoidales de esa misma pulsación. En este caso, 10 a la 6 radianes por segundo. Y para poder analizar el circuito, pues podemos transformar ese circuito en un circuito para el análisis que llamamos el circuito complejo, que tiene exactamente la misma topología, es decir, tenemos aquí un generador de corriente, pero en vez de los elementos pasivos, pues tendremos unas cajitas que llamamos impedancias. El valor de impedancia de cada uno de los elementos pasivos. Y para los generadores, pues un generador del mismo tipo. Bien, los generadores en realidad vendrán dados por fasores, que no son más que la representación compleja de esas funciones sinusoidales. Y los fasores son un número complejo con un módulo y un ángulo, que vendrán dados en el caso de una función sinusoidal, en el caso anterior que teníamos puesto por A sub 0, el módulo será directamente la amplitud, y teta sub 0, el ángulo será la fase de la función sinusoidal. Es decir, la fase la pondremos en el ángulo y la amplitud la pondremos en el módulo del número complejo. Si hacemos eso para los generadores de nuestro circuito, pues tendremos que el generador J tendrá un módulo de 1, la amplitud de la función sinusoidal, y un ángulo de 0, no tenemos fase sumando, y el generador E tendrá un módulo de 2 y un ángulo de nuevo 0. Bien, hemos visto que en nuestro caso hemos tomado como fase o referencia de fases la función seno. Bien, por lo tanto, podemos escribir en nuestro circuito complejo, en vez del generador, pues su valor fasorial, que es 1, 1 ángulo 0 es el número complejo 1, y 2 ángulo 0, que es el número complejo 2. Nos falta ahora calcular los valores de las impedancias de los elementos pasivos. Para ello tendremos fórmulas distintas en función de cada uno de los elementos. Por ejemplo, para la impedancia, pues de la resistencia, la fórmula de la impedancia es ZR igual a R, el valor óhmico de la resistencia. En nuestro caso tenemos una resistencia de 2 ohmios, pues por lo tanto Z sub R será 2. Y directamente escribiremos un 2 en el lugar de la resistencia. Para el caso de la bobina, la fórmula de la impedancia viene dada por J omega L, es decir, J por el valor de la pulsación 10 a la 6 en nuestro circuito, por el valor del coeficiente de autoinducción, en este caso 4 microhenrios, es decir, 4 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 con 10 a la 6 se va, y nos queda 4J, y por lo tanto aquí pondremos 4J en el lugar de la bobina. Y finalmente, para el condensador, la fórmula de la impedancia viene dada por menos J entre omega C, es decir, menos J por 10 a la 6 y el valor de la capacidad, que en este caso es 500 nanofaradios, es decir, por 10 a la menos 9. Tenemos aquí 500 nanofaradios y por lo tanto esto queda menos 2J. Tendremos aquí menos 2J. Bien, pues este es el circuito complejo en el que nuestro objetivo final será calcular este fasor V sub L, que al final lo que representa es la tensión sinusoidal en la bobina V sub L en función del tiempo.
Bien, pasamos en la siguiente hoja a trabajar sobre el circuito complejo. Bien, vemos que tenemos en esta hoja el circuito complejo que hemos calculado en la hoja anterior y en este circuito complejo debemos recordar que en las impedancias, estos valores que representan a los elementos pasivos, se cumple directamente la ley de Ohm entre el fasor corriente y el fasor tensión y que las tensiones y corrientes que circulan por nuestro circuito y que vendrán en el circuito complejo expresadas por fasores cumplen las leyes de Kirchhoff y por lo tanto podemos analizar el circuito utilizando todas las herramientas que hemos desarrollado para el análisis de circuitos en régimen permanente continuo. Solo la única diferencia en este caso será que el trabajo que haremos lo haremos con números complejos. Nuestro objetivo, recordamos, es calcular la tensión en la bobina, el fasor V sub L, y para analizar este circuito, pues observamos que es un circuito que tiene dos mallas y tiene generadores de tensión y de corriente. Entonces, si en el circuito de la figura aplicamos el teorema o el teorema de sustitución de generadores al generador de corriente, pasaríamos directamente a un circuito de una única malla solo con generadores de tensión, que es mucho más sencillo de analizar. ¿Podemos aplicar el teorema de sustitución de generadores? Sí, porque dicho teorema está basado solamente en las leyes de Ohm y en las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, en vez de ese generador, podemos expresar aquí un generador de tensión en serie con una impedancia y recordando el teorema de sustitución de generadores, pues sabemos que el valor óhmico de la impedancia es directamente el que teníamos paralelo para el generador de corriente, por lo tanto menos 2J. El generador de tensión tiene que tener la misma dirección que el generador de corriente y su valor viene dado por la ley de Ohm, que es 1, el valor del generador de tensión, por el valor de la impedancia, menos 2J. 1 por menos 2J, que es menos 2J. Menos 2J. Y por lo tanto, nuestro circuito lo podemos transformar en el siguiente circuito. Tenemos aquí menos 2J, aquí el valor de la impedancia, menos 2J, y el resto del circuito igual. 2, 4J y nuestro generador de tensión que vale 2. Objetivo, calcular el fasor V sub L, pero ahora tenemos un circuito con una única malla, por lo tanto tendremos una única incógnita que es nuestra corriente de malla. En los generadores de tensión, la tensión en la misma dirección que nos marca el generador. Y en las impedancias, pues con sentido contrario al de la corriente, es decir, todas en este sentido. Si recorremos la malla en el sentido indicado, pues veremos que sumamos esta primera tensión, restamos, restamos, restamos y restamos las cuatro siguientes. En los generadores el valor de tensión viene directamente dado por el valor del generador y en las impedancias aplicamos ley de Ohm, es decir, impedancia por corriente, impedancia por corriente, impedancia por corriente. Y por lo tanto, la segunda ley de Kirchhoff aplicada a esa malla nos queda menos 2J, sumamos el primer generador, restamos la tensión en la primera impedancia, que es menos 2J por I sub A, restamos el valor en la segunda impedancia, que es 2 por I sub A, menos la tercera impedancia, 4J por I sub A, menos la del segundo generador, 2, y habiendo vuelto al punto inicial, pues el valor total es 0. Fijaos que en las impedancias podemos tener un signo negativo y por lo tanto habrá que andar con mucho cuidado con los signos. Pasamos a un lado los datos y a otro lado todo lo que depende de I sub A y nos quedan aquí menos 2J del primer generador, menos 2 del segundo generador y pasando todo lo que tiene la corriente I sub A al otro lado nos queda, abrimos paréntesis, menos 2J más 2, todo cambiado de signo, más 4J por I sub A. Es decir que menos 2 más 2J a este lado, y a este lado nos queda 2 de la parte real y menos 2J más 4J, pues más 2J de la parte imaginaria por I sub A, 2 más 2J se va con 2 más 2J, e I sub A directamente vale menos 1. O expresado en modo fasor, 1 ángulo pi. El signo menos es un giro de 180 grados. Bien, nuestro objetivo era calcular el fasor V sub L y para calcular V sub L aplicamos la ley de Ohm directamente a esa impedancia y por lo tanto obtenemos
4J, el valor de la impedancia, por la corriente que lo atraviesa, I sub A, 4J por menos 1 menos 4J, que es en modo Fasoria, en modo módulo argumento, pues 4 ángulo y el número menos J pues tiene un ángulo de menos 90 grados, menos pi medios en radianes. Bien, pero recordemos que nuestro objetivo al final es calcular V sub L de t. Y sabemos que es una función sinusoidal que tiene, por un lado, una amplitud, V sub L, por el seno, ya que hemos utilizado seno como el origen de fases, por omega, la pulsación, por t, más la fase del fasor V sub L. Bien, esto lo acabamos de calcular ya. Por un lado tenemos la amplitud aquí, por otro lado tenemos aquí la fase, entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esos valores y nos queda 4 por el seno, la pulsación era 10 a la 6 radianes por segundo, por t, menos pi medios voltios. Y hemos calculado así, pues, nuestra función sinusoidal.